mi casa siempre decimos se le está subiendo lo Medrano. Y para los que no saben, Medrano es el apellido de mi papá y claro, el mío. Y siempre decimos esta frase cuando alguien se está enojando. Y claro, a todos se nos sube lo Medrano de vez en cuando. Me acuerdo de un momento en particular donde se me subió lo Medrano. Por un lado está mi papá, un mexicano de rancho con su gran bigote y su famoso flat top estilo militar. Al otro lado estaba yo de 16 años, mi pelo chino, sin una gota de paciencia y lista para retar las creencias de mi papá. Estábamos mi papá, mi mamá y yo en la cocina y mis papás estaban discutiendo. De repente mi papá gritó, "No estás bien de la cabeza". Y en ese momento mi cuerpo se encendió y empecé a defender a mi mamá. Le grité a mi papá, "No le vuelvas a decir eso a mi mamá". El cuarto estaba silencioso y mi papá se fue enojado. Me acuerdo haber volteado a mi mamá y sus ojos estaban tristes de ver a su familia rota. Me acuerdo que me dijo lo mismo que siempre me dice después de cada pelea. "Así es tu papá". Y la verdad, cada vez que mi mamá me decía esto, yo me enojaba más y más porque insinuaba que mi papá nunca iba a cambiar y me tenía que acostumbrar. Y eso no se me hacía justo. Esta fue la relación que tenía con mi papá a pesar de muchos años. Después de que me había graduado de la prepa, me salí de la casa y me fui a estudiar a SOU. Decidí distanciarme y vivir en los dormitorios. Curiosamente, mi papá, aunque nos enojábamos tanto, no quería que me fuera, pero aún así me fui. Mis papás pensaron que los iba a ir a visitar cada semana o hasta cada día, y pues no era así. Por fin me había sentido feliz y libre y no pensaba en ir a visitarlos mucho. Aún así, cuando los visitaba, casi siempre los visitaba nada más porque extrañaba a mi mamá. En la universidad había aprendido muchas cosas, pero algo que aprendí fue a través de las juntas que teníamos en el Club Latino. Y tuvimos discusiones sobre machismo, roles de género y cómo enfrentar diferentes injusticias y racismo. Me empecé a juntar con otros latinos que tuvieron experiencias similares a las mías. A través de estas experiencias y estas conversaciones que tenía, empecé a reflexionar y a soltar ese coraje que tenía hacia mi padre. Por fin había decidido cambiar por mi propio bienestar. Aunque las cosas estaban mejorando con mi papá y yo durante mis años en la SOU, el mejor reto que me iba a tener que enfrentar era regresar a casa durante el verano. Cuando regresé a casa estaba muy nerviosa, no nada más por ver si mi papá y yo íbamos a empezar a pelear, pero también estaba nerviosa de cuando no estábamos peleando. Si no estamos peleando, no sabía de qué más hablar con él. Entonces, por eso evitaba estar en un cuarto a solas con él. Me acuerdo de un momento en particular en donde todo cambió. Estábamos en la cocina, mi mamá, mi papá y yo, y todos juntos siempre nos la llevábamos bien. Estábamos acabando de cenar y hasta limpiando el plato con la tortilla cuando de repente vi a mi mamá acabando y se levantó y se dirigió hacia la puerta. En ese momento me estaba poniendo muy nerviosa y aunque no aparentaba, mi mente estaba buscando diferentes temas para hablar con mi papá. Después de un momento de silencio, mi papá comenzó la conversación. Y aunque la conversación no haya sido tan larga o tal vez sin chiste, era una buena conversación. Después de la conversación, mi papá levantó su plato y se fue. Me acuerdo haber estado en esa cocina sola y realicé que estaba sonriendo. Y estaba sonriendo por la simple razón de que mi papá y yo tuvimos una buena conversación. Yo había decidido cambiar y de dejar ese rencor y ese enojo que tenía hacia mi papá. Y yo, ¿cómo iba a pensar que mi papá, un hombre de 45 años, iba a dejar de pensar y de tener esas creencias que tuvo desde niño? Aún así, en ese momento me enteré que aunque yo había cambiado y dejado ese rencor, mi papá también había dejado ese rencor hacia mí y él también había cambiado. La relación con mi papá está mucho mejor y creo que ayudó mucho la distancia para volvernos a reconectar
Y en este momento ya se nos bajó lo medrano.